a ver si me sirve. Si lo están viendo ahí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Señora. muy bien. Esta primera tarea tiene como título Alfabetización emergente. La palabra emergente quiere decir que va saliendo, ¿verdad? Va saliendo como a algo, a la luz, a un espacio. Entonces, cuando hablamos de alfabetización emergente y relacionado con la lectoescritura, es aquella etapa donde los niños y las niñas van a desarrollar actitudes para llegar a aprender a leer y a escribir. Entonces, con esto se van a ver algunas habilidades que debemos desarrollar para poder aprender a leer y escribir. Más que todo se ve en preescolar y antes de primer grado. ¿Por qué si somos de primero y segundo ciclo debemos estudiar este tema? Porque ustedes cuando de primer grado, ustedes deben saber cuáles son las habilidades que deben traer esos niños. Y si alguno de los niños, ustedes notan que no está aprendiendo a leer, que le está costando, entonces tienen que ir a los inicios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese proceso para poder hacer un plan remedial para que este niño pueda aprender a leer? Entonces dice, a ver si el propósito, esto es muy necesario saberlo porque a veces decimos, bueno, pero ¿para qué estoy aprendiendo esto, verdad? ¿Por qué me pusieron esto? No entiendo si yo estoy estudiando para lectoescritura 2 porque yo tengo que saber. Creo que en lectoescritura 1 se habla de la alfabetización emergente. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es lograr que las personas estudiantes comprendan conceptos fundamentales, como qué es la alfabetización emergente, cuál es la evaluación de sus elementos y los componentes del lenguaje desde la perspectiva de la neurociencia. Ustedes saben que esta es una nueva disciplina que ustedes están estudiando pa- para saber cómo es que funciona el cerebro a la hora de aprender a leer y escribir. El proceso de lectoescritura es un proceso que no es inherente del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no venimos previstos para aprender a leer, escribir. ¿Por qué? Porque en unos inicios, allá en la prehistoria, las personas no tenían que aprender a leer ni escribir. Entonces, con el pasar del tiempo, se creó esa necesidad. Por lo tanto, gracias a la plasticidad del cerebro, eh, pues se ha logrado realizar esta acción. Entonces debemos saber cuáles son las etapas, cuáles son los componentes, los elementos para que suceda esto. Por eso hay muchas personas que aprenden a leer
muy rápido, otras aprenden a leer muy lento, o a veces muy rápido, pero no tan bien, a veces muy lento, pero con gran precisión. Además de estos, dice cuáles son los aspectos que son básicos para los procesos de lectura y escritura. Por lo tanto, esta tarea tiene como finalidad que las per- futuras personas docentes apliquen estos conceptos eh, en el aula con sus personas estudiantes y que es favor de aprendizaje significativo. Es otro de los conceptos que debemos manejar, que es un aprendizaje significativo. Es aquel cuando se aprende, nunca más se va a olvidar. Y a veces hasta ustedes deben decir, ay, yo me acuerdo en primer grado que la maestra nos puso unos globos y yo tenía que correr y me acuerdo cuáles eran los compañeros que estaban a la par y así aprendimos los sustantivos. Entonces, eso es un aprendizaje significativo. Con solo una práctica, ya usted lo recuerda. Entonces, esto es muy importante entonces, porque yo voy a aprender todo lo de alfabetización emergente para que ese aprendizaje se convierta en significativo. Aquí tenemos los objetivos, que también muy importantes, analizar la fundamentación teórica de los componentes del lenguaje, promoviendo así un proceso de alfabetización efectivo. Planificar estrategias basadas en la evaluación de los elementos de la alfabetización emergente mediante prácticas educativas que favorezcan el aprendizaje del lenguaje. Elaborar material didáctico que permita a la persona discente desarrollar habilidades de lectura y escritura, promoviendo el aprendizaje significativo. Tenemos primero leer y analizar la teoría. Luego, estas con base en esta fundamentación teórica van a a planificar estrategias, o sea, actividades que hagan que sea un aprendizaje significativo. Y para esto voy a necesitar material, que es lo que vamos a hacer en esta tarea. Ok, ahora las instrucciones generales, ya ustedes lo saben. Elabora la siguiente tarea, que es individual. Las definiciones de aspectos solicitados deben ser elaborados con sus propias palabras. Utilice el lenguaje inclusivo, por ejemplo, las personas estudiantes, el estudiantado, el personal docente. Revise los criterios de evaluación de esta tarea para que usted, revisando los criterios de evaluación, diga, bueno, me falta esto, no voy a sacar los 6 puntos. Entonces, que sea como una guía de realización y utilice el formato APA séptima edición. Tienen que realizar una portada, ¿verdad? Esta portada viene en la orientación que está al principio de la del entorno. Ustedes en la orientación eh, van a pasar y ahí está la portada, cómo la deben realizar. Por ser un trabajo universitario, no me le pongan florcitas, ni cromitos, dibujitos, imágenes. Utilice, tienen que escribir también la información administrativa, ¿verdad? Que es Universidad Estatal a Distancia, cátedra eh, del lenguaje, luego la lectoescritura 2 y sus datos. Está lo que les decía, letra Arial, interlineado 1, 2. Esto cuando tengan que hacer un párrafo en prosa, ¿verdad? Si tenemos que hacer un mapa conceptual, vamos a utilizar cualquier tipo de letra.
Van a seguir el orden establecido y convertir todo en PDF. Eso se los pido por favor, porque si me lo mandan en Word, a mí no me aparece y tengo que andarlo buscando por todo lado. Entonces, yo sé de muchas profesoras que si no les aparece, no existe. Pues tengan cuidado con esto, porfa, es nada más pasarlo a PDF. Veamos aquí, entonces, las lecturas que tienen que hacer. Ustedes tienen aquí un libro que se llama Lenguaje en Construcción 1. Ese lo van a utilizar, es el de Roya. Yo lo tenía por aquí. Bueno, ese para qué, yo creo que a ustedes eh, en lo que es la matrícula se los dan. Y luego tienen que ver unos videos. Esos que se le ponen son las lecturas que están en el entorno. Luego tiene un mapa conceptual, que es el mapa conceptual número 1. Deben hacer unos mapas conceptuales basándose en las lecturas que se le da. ¿Cuál es el mapa conceptual número 1? Como tema principal tiene la alfabetización emergente. Debe contener palabra de enlace, concepto, característica, estrategia metodológica. Aquí se incluye un ejemplo de cómo desarrollarlo en el aula. Entonces, buscan qué es la alfabetización emergente y ponen el concepto. Luego, ¿qué características tiene? ¿Cuál es la estrategia metodológica? O sea, cómo se puede utilizar en el aula la alfabetización emergente. Luego tenemos el mapa conceptual número 2, que el tema principal es la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje y la escritura. Las palabras de enlace, concepto, característica, estrategia metodológica. Mapa conceptual número 3. El tema principal es la conciencia de lo impreso y las palabras de enlace, el concepto, característica y estrategia metodológica. Como ustedes pueden ver aquí, ustedes en todos los mapas conceptuales, que son 7, ustedes deben seguir lo mismo. Buscan qué es la conciencia de lo impreso y lo escriben. Las características y la estrategia metodológica. 4, conciencia fonológica, es el tema principal. En el 5 es principio alfabético. En el 6 es escritura emergente. Y en el 7 es lectura emergente. Luego pasamos a la actividad número 2, que se llama materializando ideas. Para esta actividad, tome en consideración 3 de las estrategias metodológicas que elaboró en los mapas conceptuales. Entonces, en los mapas conceptuales van a tomar 3 estrategias metodológicas. Luego van a describir con detalle los materiales y los deben construir de manera creativa. No voy a permitir el uso de hojitas, salidas de internet, sino que ustedes deben construirlo con sus propias manos. Y luego, tomen en cuenta que los materiales didácticos son todos aquellos recursos elaborados con la finalidad de desarrollar habilidades y promover el conocimiento en las personas estudiantes, como por ejemplo títeres de material reciclado, rotafolio con imágenes, tarjetas de vocabulario, entre otros. No se tomará en cuenta aquellos como hojas, lápices de color, goma, tijeras, etc. Entonces, este es la plantilla que ustedes van a utilizar. Elemento de alfabetización emergente. Aquí va a colocar el nombre y los materiales
Usted los se detalla con claridad y aquí va a poner las evidencias, las fotografías de su material. Esa es la actividad número 3, número 2. Ahora vamos con la número 3. Se llaman detectives del conocimiento. Lea con detenimiento todo el texto de neurociencia educativa, neurociencia cognitiva del lenguaje, aportes de las ciencias cognitivas a la educación. A partir de los recursos proporcionados, explique con sus propias palabras los componentes del lenguaje. Además, consulte una base de datos confiable. Puede ser en Google Académico, recursos didácticos de la UNED, entre otros, para identificar una fuente relacionada con el tema, componentes del lenguaje, y utilice una cita textual corta que respalde y fortalezca su explicación. La fuente consultada debe ser del 2015 en adelante y la cita textual no debe pasar de 40 palabras. Entonces, primero leen el texto de neurociencia cognitiva del lenguaje y luego va a explicar con sus propias palabras a qué se refiere esto, ¿verdad? Todo. Y luego buscan una cita que sea confiable, no cualquier parte. Ustedes saben que Google es un portal donde usted puede colocar cualquier artículo y entonces cualquier persona puede alimentar esto y hacerlo en forma equivocada. Entonces, háganlo ustedes utilizando esto que se les está proporcionando ahí. Y aquí ustedes, según van a llenar este cuadro, concepto con sus propias palabras, fonología, morfología, sintaxis y semántica. Aquí viene eh, conceptualizado por ustedes y aquí una cita con, como ustedes ya saben, hacer una referencia según. Y aquí tenemos los criterios de evaluación. Primero, conectando ideas, utiliza la técnica solicitada, 2 puntos. Mapa conceptual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos valen 6 puntos. Y luego viene la actividad número 2, vale 12 puntos. Y la 3 vale 4 puntos. Luego, bueno, vale, no, 12 puntos también, 12, 16, 20, 20 puntos. Y luego la ortografía 3, redacción 3 y referente 3 también. Entonces, si eh, ustedes tienen alguna duda, por favor, es el momento de que ustedes, me imagino, ya han leído, se han metido a la plataforma, pero no importa, si no lo han hecho, eh, pregunten ahora para que no se les haga después conflicto cuando lo lean. ¿Tienen alguna dudita? Profe, buenas noches. Yo tengo una duda. Sí, Nancy, diga. Bueno, ahí usted menciona que es que, bueno, estaba viendo la rúbrica Ujú, y ahí donde dice de detectives del conocimiento que explique el concepto de fonología, morfología ujú. y esas, ahí es donde se tiene que utilizar la cita de un documento, del documento que nosotros buscamos, digamos. Ustedes primero escribe lo que usted entendió, ¿verdad? Con sus propias palabras en la primera casilla. Y en la segunda casilla viene para escribir la cita.
Por eso pueden ser, digamos, del texto que nosotros tenemos que buscar o de los materiales que nosotros tenemos en la plataforma. No, de lo que ustedes tienen que buscar. Ah, ok, es que bueno, lo que estaba viendo también hay que buscar ese que nos dijo que hay que buscar un documento como en Google Académico o así, pero no lo veo en en la rúbrica. No sé, es que no he leído las instrucciones, la verdad. No, usted lo que pone ahí, veamos de nuevo en la presentación, ay, en la presentación, la, para que le quede claro. Mm, Supuestamente está compartiendo, pero allá. Ujú. En este, Nancy, aquí dice, Profe, sí, es que se veía negro. perdón, No, es que se veía la pantalla en negro, pero ya ahora sí se ve. ok. Aquí, ¿verdad? Usted escribe qué es fonología con sus propias palabras. Y aquí escribe una cita textual de algún libro, de algún, perdón, de algún documento que usted encontró y la cita, ¿ok? Perdón, sí, pone la cita aquí, o sea, escribe la cita textual. Aquí luego tiene que incluir el apellido del autor, el año, el número de página y colocarlo entre comillas. O sea, que usted de un autor hay Carlos Bello, entonces pone Bello, Carlos, después de la cita, donde él dice que es fonología. Me explico, Sí, gracias, profe. con mucho gusto. ¿Alguna otra tiene alguna duda? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Laura. Yo lo que tengo un poco de duda es con la parte donde hay que crear, o sea, no entendí en cierto modo, digámosle, como qué es lo que hay que hacer exactamente, digámosle. Hay que elaborar el material hecho, digámosle, a mano, tomarle, digámosle, una foto y subirlo, básicamente. Eso es, digamos, usted hace un títere donde va a ponerlo en práctica en su estrategia, entonces usted le toma una fotito ahí en la mesa donde lo realizó y lo coloca la foto el documento que me va a enviar. Entonces, básicamente, digámosle, es como elaborar, ya no dije nada, elaborar tres materiales específicos, tomar la fotito y subirlos. Si es que esa era mi duda, no sabía si era como plasmar la idea y, digámosle, no llevarla a la ejecución o si había que ejecutarla y tomar las fotos. Gracias. Con gusto, sí, es elaborarlo. Ojalá sea con material de desecho, ¿verdad? Para que ustedes no tengan que estar gastando. Esto es con la idea de que ustedes, cuando ya lleguen a, ¿verdad? A ponerlo en práctica, entonces digan, bueno, puedo utilizar unos títeres como lo hice en Lecto 2 y así, ¿verdad? Y que no se nos pierda esto a los educadores de crear material. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, yo sí, ¿me escucha? Sí, claro. Ok, profe, es que usted dijo, ¿verdad? Que no decorar con flores ni nada así del todo el trabajo, tiene que ir nada más como colores bonitos o letra bonita, pero no con decoración de ningún tipo.
Así es, No se puede, o es, sea, ajá, es que yo a veces me gusta mucho trabajar con Canva y entonces siempre agrego como muchas imágenes y cosas, entonces para estar segura de que entendí bien. sí, sí, porque a veces me le ponen un borde ahí a la, a la portada, por ejemplo, entonces ya eso en universidad ya no se utiliza. Ahora, pues si en los mapas conceptuales usted quiere poner imágenes, perfecto, no hay problema, ¿verdad? El mapa conceptual es una estrategia que permite el uso de colores, el uso de letras, de imágenes, pueden ser líneas, flechas, entonces pueden ser nubes, círculos, rectángulos, entonces hay más amplitud en cuanto a esto, pero ya lo que es un trabajo formal, pues no, ¿verdad? Para que ustedes se vayan preparando para su tesis. Está bien, muchísimas gracias, Con profe. mucho gusto, Zulay. ¿Alguna tiene alguna otra duda? Profe, una consulta. Si yo Libre. trabajo por medio de Canva y puedo descargar las imágenes y pegarlas en Word para lo de los mapas, Sí, eso sí, claro, está bien, gracias. un gusto. Sí, a mí me gusta que cuando hagan esos mapas me sorprendan, que yo diga, ¿cómo hacen esto? Porque, ¿verdad? A veces sí me han llegado muchísimos en tantos años estudiantes universitarios que me sorprenden el uso de las tecnologías y yo me quedo sorprendido. ¿Qué artistas, cómo hacen esto? Ustedes ahora tienen muchas ventajas con la tecnología. Eso lo les iba a decir con la ortografía. Usted la ortografía se la marca la misma, se lo va marcando la misma aplicación y entonces, ¿por qué tienen faltas ortográficas? Busquen ahí también cómo se escribe tal palabra. No tengan faltas. En eso sí, yo reviso muy bien los trabajos en cuanto a faltas de ortografía y por supuesto contenido. Bueno, si no tenemos otra duda, entonces quedo a disposición de ustedes. Cualquier situación que se les presente, cualquier duda, con muchísimo gusto, estoy para servirles y nada más me avisan. Nos faltó saber de dónde son ustedes, pero ya se nos va a acabar el tiempo, entonces les agradezco mucho. Sepan que hace mucho tiempo no tenía tantos estudiantes. Síganse conectando, es muy importante, primero por el vínculo, ¿verdad? Cuando yo estoy revisando tareas, yo digo, ah, mira, Brenda fue la que hizo que pregunta así. Entonces yo me voy acordando por el vínculo y porque a veces necesario escuchar de una palabra y reafirmar, como dijo Zulay, quiero saber si estoy oyendo bien, voy a reafirmar, voy a preguntar, no importa, háganlo. Todo lo que a ustedes les sirvan para su propio aprendizaje, para su propio crecimiento, es bueno. Entonces, muy buenas noches y muchísimas gracias por haberse presentado. Muchísimas gracias, profe. Buenas noches. Muchísimas gracias, profe. Buenas noches. Igual, profe, gracias. Buenas noches. Bueno, Gracias, buenas noches. hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches.